De Maya, ilusión, a la realidad. Respuestas a preguntas. Primera pregunta. ¿De qué manera puede el recuerdo de uno mismo transformar la mente humana? El hombre no está centrado en sí mismo. Nace centrado, pero la sociedad, la familia, la educación, la cultura, le apartan del centro, y le apartan del centro de una manera muy astuta, a sabiendas, o sin saberlo. De modo que todo el mundo se vuelve en cierto sentido, excéntrico. Fuera del centro. Hay razones de supervivencia, para ello. Cuando nace un niño, hay que imponerle una cierta disciplina. No se le puede permitir la libertad. Si se le permite la libertad total, permanecerá con el centro. Espontáneo, viviendo consigo mismo, viviéndose a sí mismo. Será original tal como es. Será auténtico. Y entonces no habrá necesidad de practicar ningún autorrecuerdo. No habrá necesidad de practicar ninguna meditación, porque nunca se saldrá del centro. Permanecerá consigo mismo. Centrado, enraizado, asentado en su propio ser. Pero esto aún no ha sido posible. Por consiguiente, la meditación es medicinal. La sociedad crea la enfermedad, y entonces hay que tratar la enfermedad. La religión es medicinal. Si pudiese desarrollarse realmente una sociedad humana basada en la libertad, no habría necesidad de religión. Es necesaria la medicina porque estamos enfermos, y son necesarios métodos para centrarse porque estamos fuera del centro. Si algún día se hace posible crear sobre la tierra una sociedad sana en el sentido interno, no habrá religión. Pero parece difícil crear semejante sociedad. Hay que disciplinar al niño. ¿Qué estás haciendo cuando estás disciplinando a un niño? Le estás imponiendo algo que no es natural para él. Le estás pidiendo y exigiendo algo que nunca hará espontáneamente. Le castigarás, le premiarás, le sobornarás, harás de todo para que sea social. Para alejarlo de su ser natural. Crearás un nuevo centro en su mente que antes no existía, y este centro crecerá y el centro natural pasará al olvido, al inconsciente. Tu centro natural ha entrado en el inconsciente, en la oscuridad, y tu centro antinatural se ha vuelto tu consciente. No hay realmente división entre el inconsciente y el consciente. La división es creada. Eres una consciencia. Esta división se produce porque tu propio centro ha sido confinado a algún rincón oscuro. Ni siquiera tú estás en contacto con él. No se te permite estar en contacto con él. Tú mismo te has vuelto inconsciente de que tienes un centro. Vives lo que la sociedad, la cultura, la familia, te han enseñado a vivir. Vives una vida falsa. Para esta vida falsa es necesario un centro falso. Ese centro es tu ego, tu mente consciente. Por eso, hagas lo que hagas, nunca serás dichoso. Porque solo el centro real puede suceder, solo el centro real puede explotar, puede llegar al clímax, al punto óptimo, de la posibilidad de dicha. El centro falso es un juego de sombras. Puedes jugar con él, puedes tener esperanza con él, pero a fin de cuentas lo único que resulta de él es frustración. Con una ansiedad falsa, no puede ser de otra forma. En cierto modo todo te está obligando a no ser tú mismo. Y esto no se puede cambiar con solo decir que esto está mal, porque la sociedad tiene sus propias necesidades. Un niño, al nacer, es como un animal. Espontáneo, centrado, sólido, pero muy independiente. No puede formar parte de una organización. Es perturbador. Debe ser coaccionado, educado y cambiado. En esta educación hay que sacarlo de su centro. Vivimos en la periferia, y solo vivimos en la medida en que nos lo permite la sociedad. Nuestra libertad es falsa, porque las reglas del juego social, están tan profundamente fijadas que puede que te parezca que estás eligiendo esto y aquello, pero no estás eligiendo. La elección proviene de tu mente educada, y esto sucede de manera automática. Esto me recuerda a un hombre que se casó con 8 mujeres en su vida. Se casó con una mujer, luego se divorció, luego se casó con otra, muy cautelosamente, muy precavidamente, para no volver a caer en la misma trampa. Lo calculó en todos los aspectos, y pensaba que esta nueva mujer iba a ser totalmente diferente de la primera.
Pero en unos pocos días, cuando la luna de miel aún no había terminado, la nueva mujer empezó a resultar ser igual que la anterior, que la primera. En menos de 6 meses, el matrimonio volvió a romperse. El hombre se casó con una tercera mujer, esta vez con aún mucha más cautela, pero volvió a suceder lo mismo. Se casó con 8 mujeres, y todas las veces la mujer resultó ser igual que la anterior. ¿Qué estaba pasando? Y ahora él estaba eligiendo muy cautelosamente, con mucho cuidado. ¿Qué estaba pasando? El que elegía era inconsciente. No podía cambiar al que elegía, y el que elegía siempre era el mismo, de modo que la elección iba a ser la misma. Y el que elige funciona inconscientemente. Sigues haciendo esto y aquello, y sigues cambiando cosas externas, pero sigues siendo el mismo. Sigues fuera del centro. Hagas lo que hagas, al margen de lo aparentemente diferente que sea, al final resulta ser lo mismo. Los resultados siempre son los mismos. La consecuencia siempre es la misma. Siempre que te parece que estás eligiendo y que eres libre, tampoco entonces eres libre ni estás eligiendo. La elección es también algo mecánico. Los científicos, especialmente los biólogos, dicen que la mente queda impresa, y eso sucede muy tempranamente. Los 2 o 3 primeros años son los años de la impresión, y las cosas se quedan fijadas en la mente. Luego sigues haciendo lo mismo. Sigues repitiendo de manera mecánica. Te mueves en un círculo vicioso. Al niño se le obliga a estar fuera del centro. Tiene que ser disciplinado. Tiene que aprender a obedecer. Por eso damos tanto valor a la obediencia. Y la obediencia destruye a todo el mundo, porque obediencia significa que tú ya no eres el centro. El otro es el centro. Tú solo tienes que seguirle. La educación es necesaria para sobrevivir, pero convertimos esta necesidad para sobrevivir en una excusa para someter. Obligamos a todo el mundo a ser obediente. ¿Qué significa eso? ¿Obediente a quién? Siempre a otra persona. Está el padre, la madre, alguna otra persona, y tú tienes que serle obediente. ¿Por qué tanta insistencia en la obediencia? Porque tu padre fue obligado a ser obediente cuando era niño. Tu madre fue obligada a ser obediente cuando era niña. Les obligaron a salir de sus centros. Ahora ellos están haciendo lo mismo. Están haciendo lo mismo con sus hijos, y estos hijos volverán a hacer lo mismo. Así es como el círculo vicioso sigue adelante. Se mata la libertad, y al perder la libertad pierdes tu centro. No es que el centro haya sido destruido. No puede ser destruido mientras estés vivo. Estaría bien que fuera destruido. Estarías más a gusto contigo mismo. Si fueras totalmente falso y no hubiese ningún centro real oculto dentro de ti, estarías a gusto. No habría conflicto, ni ansiedad, ni lucha. El conflicto se crea porque lo real sigue ahí. Permanece en el centro, y solo en la periferia se crea un centro irreal. Entre estos dos centros se crea una lucha constante, una ansiedad, una tensión constantes. Esto hay que transformarlo, y solo hay una manera. Lo falso debe desaparecer y hay que dar a lo real su lugar. Debes volver a asentarte en tu centro, en tu ser. De lo contrario habrá angustia. Lo falso puede desaparecer. Lo real no puede desaparecer a menos que mueras. Mientras estés vivo, lo real estará ahí. La sociedad solo puede hacer una cosa. Puede empujarlo hacia abajo y puede crear una barrera para que incluso tú te vuelvas inconsciente de ello. ¿Puedes recordar algún momento de tu vida en el que fueras espontáneo, en el que vivieras en el momento, en el que estuvieras viviéndote a ti mismo y no estuvieras siguiendo a alguna otra persona? Estuve leyendo una memoria de un poeta. Su padre había muerto, y pusieron el cuerpo muerto en un ataúd. El poeta, el hijo, estaba llorando, sollozando, y luego de pronto besó la frente del cadáver de su padre y dijo: sí, ahora que estás muerto, puedo hacer esto. Siempre quise besarte la frente, pero mientras estabas vivo era imposible. Te tenía mucho miedo. Solo puedes besar a un padre muerto. E incluso si el padre vivo te permite besarle, el beso será falso. No puede ser espontáneo. Un chico joven ni siquiera puede besar a su madre espontáneamente, porque siempre está presente el miedo al sexo. Los cuerpos no deben entrar en un contacto demasiado estrecho, ni siquiera con la madre. Todo se vuelve falso. Hay miedo y falsedad. No hay libertad, no hay espontaneidad, y el centro real solo puede funcionar cuando eres espontáneo y libre. Ahora podrás comprender cuál es mi actitud hacia esta pregunta.
¿De qué manera puede el recuerdo de uno mismo transformar la mente humana? Volverá a enraizarte. Te dará de nuevo raíces en tu propio centro. Al recordarte a ti mismo, estás olvidándote de todo lo que no eres tú. La sociedad, el mundo loco que te rodea, la familia, las relaciones, todo lo estás olvidando, estás recordando simplemente que existes. Este recuerdo no te lo da la sociedad. Este recuerdo de ti mismo te separará de todo lo que es periférico. Y si puedes recordar, volverás a tu propio ser, a tu propio centro. El ego estará en la periferia, pero ahora podrás verlo. Podrás observarlo, como cualquier otro objeto. Y una vez que te vuelvas capaz de observar tu ego, tu centro falso, no volverás a ser falso nunca más. Puede que necesites tu centro falso porque tienes que vivir en una sociedad que es falsa. Ahora serás capaz de usarlo, pero nunca te identificarás con él. Ahora será un instrumento. Vivirás en tu centro. Podrás usar lo falso como una conveniencia social, una convención, pero no estarás identificado con ello. Ahora sabes que puedes ser espontáneo, libre. El recuerdo de ti mismo te transforma, porque te da la oportunidad de volver a ser tú mismo. Y ser uno mismo es lo supremo, y ser uno mismo es lo absoluto. La cima de todas las posibilidades, de todas las potencialidades, es lo divino, o como sea que quieras llamarlo. Dios no está en alguna parte del pasado. Está en tu futuro. Has oído decir una y otra vez que Dios es el Padre. De modo más significativo, Dios va a ser tu Hijo, no el Padre, porque va a surgir, a desarrollarse de ti. Así es que yo digo Dios Hijo, porque el Padre está en el pasado y el Hijo está en el futuro. Puedes volverte divino, Dios puede nacer de ti. Si eres auténticamente tú mismo, has dado el paso básico. Estás yendo hacia la divinidad, hacia la libertad total. Como esclavo no puedes ir a eso. Como esclavo, como persona falsa, no hay ningún camino que lleve hacia lo divino, a la posibilidad suprema, al florecimiento supremo de tu ser. Primero debes estar centrado en ti mismo. El recuerdo de uno mismo ayuda, y solo el recuerdo de uno mismo ayuda. Ninguna otra cosa puede transformarte. Con el centro falso no hay crecimiento, solo acumulación, y recuerda la diferencia entre acumulación y crecimiento. Con el centro falso puedes acumular. Puedes acumular riqueza, puedes acumular conocimientos, puedes acumular cualquier cosa, sin ningún crecimiento. El crecimiento solo le sucede al centro real. El crecimiento no es una acumulación. El crecimiento no te agobia. La acumulación es una carga. Puedes saber muchas cosas sin saber nada. Puedes saber mucho sobre el amor sin conocer el amor. Entonces es una acumulación. Si conoces el amor, entonces es crecimiento. Puedes saber mucho sobre el amor con el centro falso. Solo puedes conocer el amor con el centro real. El centro real puede madurar. El falso solo puede hacerse más y más grande sin ningún crecimiento, sin ninguna madurez. El falso es solo un desarrollo canceroso, una acumulación, agobiándote como una enfermedad. Pero puedes hacer una cosa. Puedes cambiar totalmente tu enfoque. De lo falso, puedes llevar tus ojos a lo real. Esto es lo que significa el recuerdo de uno mismo. Independientemente de lo que estés haciendo, recuérdate a ti mismo. Recuerda que existes. No lo olvides. El recuerdo mismo dará una realidad auténtica a lo que estés haciendo. Si estás amando, primero recuerda que existes. De lo contrario estarás amando desde el centro falso. Y desde el centro falso solo puedes fingir. No puedes amar. Si estás rezando, primero recuerda que existes. De lo contrario la oración será tan solo un acto sin sentido, un engaño. Y no estás engañando a nadie más. Te estás engañando a ti mismo. Primero recuerda que existes, y este recuerdo de que yo existo debe volverse tan básico que te siga como una sombra. Entonces, incluso mientras duermas estará presente, y recordarás. Si puedes recordar todo el día, poco a poco entra incluso en tus sueños, incluso en tu dormir, y sabrás que tú existes. El día que puedes saber que existes, incluso mientras duermes, estás asentado en tu centro. Lo falso ya no existe. No es una carga para ti. Ahora puedes usarlo, es un instrumento. No eres su esclavo. Te has vuelto el amo. Krishna dice en el Gita que mientras que todo el mundo está dormido, el yogi no lo está. Él está despierto. Eso no significa que el yogi viva sin dormir, porque dormir es una necesidad biológica, corporal. Lo que se quiere decir es que, incluso cuando está dormido, el yogi recuerda que existe. Que yo existo.
El dormir está solo en la periferia. En el centro está el recuerdo. El yo y recuerda incluso mientras está dormido, y tú no estás recordándote a ti mismo ni siquiera mientras estás despierto. Estás andando por la calle, pero no estás recordando que existes. Intenta, y notarás un cambio de cualidad. Intenta recordar que existes. De pronto llega a ti una nueva ligereza, la pesadez desaparece. Te vuelves ingrávido. Saltas del centro falso de nuevo al real, pero es difícil y arduo porque estamos muy asentados en el falso. Llevará tiempo, pero no es posible ninguna transformación sin que el recuerdo de ti mismo llegue a no suponerte ningún esfuerzo. Simplemente empieza a recordarte a ti mismo. De lo contrario no es posible ninguna transformación. Siguiente pregunta. Dijiste que deberíamos ver la vida en sus dimensiones positivas y no poner el énfasis en lo negativo. ¿No es esto una elección? ¿Y no está esto en contra de aceptar la realidad total, lo que es? Es una elección, pero quien es negativo no puede dar un salto más allá de la elección. Si puede darlo, eso es bueno, pero es imposible. Desde lo negativo, es imposible dar un salto hacia la no elección, porque mente negativa significa que solo puedes ver lo feo, solo puedes ver la muerte, solo puedes ver la desdicha. No puedes ver ningún elemento positivo en la vida. Y, recuerda, es difícil perder la desdicha. Puede que parezca muy extraño cuando digo esto, pero es difícil dar un salto desde la desdicha. Es más fácil dar un salto desde la felicidad. Es más fácil dar un salto cuando eres feliz, porque con la felicidad llega a la valentía, con la felicidad se abre la posibilidad de una dicha más elevada, con la felicidad el mundo entero parece un hogar. Con la desdicha, el mundo es como un infierno, y no hay esperanza. Todo es irremediable. Entonces no puedes dar ningún salto. En la desdicha uno se vuelve un cobarde, y uno se aferra a la desdicha porque al menos la desdicha se conoce. No puedes lanzarte a la aventura cuando eres desdichado. La aventura requiere que tengas una sutil felicidad. Entonces puedes dejar lo conocido. Eres tan feliz que no te asusta lo desconocido. Y la felicidad se ha vuelto un fenómeno tan profundo que sabes que, estés donde estés, serás feliz. Con la mente positiva sabes que no hay infierno, y que donde quiera que estés estará el cielo. Puedes entrar en lo desconocido porque ahora sabes que el cielo va contigo. ¿Has oído que vas al cielo o al infierno? Esto es una tontería. Nadie va al cielo, nadie va al infierno. Llevas tu propio infierno y cielo contigo, y donde quiera que vas, vas con tu infierno o tu cielo. El cielo y el infierno no son puertas. Son cargas. Los llevas contigo. Solo con un corazón bailarín, feliz, dichoso, positivo, puedes dar un salto a lo que no está acotado. Por eso digo que desde lo negativo no puedes ir más allá de la elección. Te aferras a tu desdicha. Es lo conocido. Estás familiarizado con ella, estás relacionado con ella, y es mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. Al menos te has acostumbrado a ello, y sabes cómo va. Has creado ciertos mecanismos de defensa, una coraza a tu alrededor para estar a salvo de esta desdicha. Una desdicha desconocida creará nuevos mecanismos de defensa. Siempre es mejor estar con la desdicha conocida que con una desdicha desconocida. Con la felicidad sucede todo lo contrario. Con la felicidad uno quiere entrar en la felicidad desconocida, porque lo conocido llega a aburrir. Nunca te aburres de la desdicha conocida. La disfrutas. Observa a la gente hablando de su desdicha. La disfrutan, exageran su desdicha. Tienen una sutil felicidad. Con la felicidad te aburres. Puedes ir a lo desconocido. Lo desconocido es atrayente, y la ausencia de elección es la puerta a lo desconocido. Así es como hay que avanzar. De lo negativo a lo positivo, y de lo positivo a la ausencia de elección. Primero vuelve tu mente positiva. Del infierno vete al cielo, y del cielo puedes ir a Moksha. A lo supremo, que no es ninguna de las dos cosas. De la desdicha vete a la dicha, y solo entonces puedes ir al más allá, que está más allá de ambas. Por eso decía el sutra que primero transformes tu mente de lo negativo a lo positivo, y este cambio es tan solo un cambio de enfoque. La vida es ambas cosas o ninguna de las dos. Es ambas cosas o ninguna de las dos. Depende de ti, de cómo la veas. Puedes mirarla con una mente negativa, y entonces parece el infierno. No es el infierno. Esto es solo tu interpretación. Cambia tu punto de vista. Mira positivamente. Y esto es lo que se quiere decir al hablar de la actitud del ateo. Yo no llamo a un hombre ateo o teísta porque crea o no en Dios.
Llamo a un hombre teísta si tiene una actitud positiva, y ateo si tiene una actitud negativa. No es una cuestión de decir no a Dios. Es una cuestión de decir no a la vida. El teísta es el que dice sí y mira siempre desde una mente afirmativa. Entonces todo cambia totalmente. Si una mente negativa llega a una rosa, a un jardín, puede que haya allí muchas rosas, pero solo contará las espinas. Para la mente negativa lo primero son las espinas. Eso es significativo. Las flores son solo ilusorias. Solo las espinas son reales. Contará y, por supuesto, por cada flor existirán 1000 espinas. Y una vez que ha contado 1000 espinas, no puede creer en una flor. Dirá que una flor es simplemente ilusoria. ¿Cómo va a existir una flor tan bella con espinas tan feas, tan violentas? Es imposible, es increíble. E incluso si existe, ahora no significa nada. Se han contado 1000 espinas, y la flor desaparece. Una mente positiva empieza con la rosa, con la flor. Y una vez que estás en comunión con la rosa, una vez que conoces la belleza, la vida, el florecimiento inefable, las espinas desaparecen. Y a alguien que haya conocido la rosa en su belleza, en su posibilidad más elevada, a alguien que la haya observado profundamente, ya ni siquiera las espinas le parecerán espinas. Los ojos llenos de rosa son diferentes ahora. Ahora las espinas le parecerán una protección para esta flor. No serán enemigas. Le parecerán una parte del fenómeno de las flores. Ahora esta mente sabrá que esta flor surge y que estas espinas son necesarias. Protegen. Gracias a estas espinas pudo surgir esta flor. Esta mente positiva se sentirá agradecida incluso a las espinas. Y si este enfoque se hace más profundo, llega un momento en que las espinas se vuelven flores. Con el primer enfoque la flor desaparece, o incluso la flor se vuelve una espina. Solo con una mente positiva puedes alcanzar el estado de una mente sin tensión. Con una mente negativa permanecerás tenso, con muchas desdichas a tu alrededor. Una mente tan negativa, tan inventiva, no deja de ver desdichas y desdichas e infiernos e infiernos. En tiempos de Buda, había un profesor realmente famoso. Se llamaba Sanjay Velatiputta. Era un pensador absolutamente negativo. Buda hablaba de 7 infiernos, así es que alguien fue a Sanjay Velatiputta y le dijo que Buda había dicho que hay 7 infiernos. Sanjay Velatiputta dijo: id y decidle a vuestro Buda que no sabe nada. Hay 700 infiernos. No sabe nada. ¿Solo 7? Hay 700 infiernos, y yo los he contado todos. Si tienes una mente negativa, ni siquiera 700 infiernos son demasiados. Encontrarás más. Es interminable. La mente positiva puede estar sin tensión. En realidad, si eres positivo, ¿cómo vas a estar tenso? Y si eres negativo, ¿cómo vas a estar sin tensión? Con una mente negativa no puede haber ninguna conexión con la meditación. La mente negativa es antimeditativa. No puede meditar. Un simple mosquito es suficiente para destruir toda la meditación. Con una mente negativa, está cerrada la puerta a la tranquilidad, a la calma, al silencio. La mente negativa perpetúa la desdicha. ¿Cómo va a dar un salto hacia la no elección? Krishnamurti habló de no elegir, y la audiencia es negativa. Escuchan, pero nunca comprenden. Y cuando no están comprendiendo, Krishnamurti se altera porque no le están entendiendo. Solo una mente positiva puede comprender lo que está diciendo, pero una mente positiva no necesita ir a ninguna parte. Ni a ningún Krishnamurti ni a ningún oso, a ninguna parte. Solo una mente negativa va en busca de un profesor, de un maestro. Hablar a la mente negativa del estado de no elección, de ir más allá de la dualidad, de vivir tanto lo negativo como lo positivo, no tiene sentido. No es que eso no sea verdad. Es verdad, pero no tiene sentido. Hay que tener en cuenta al que está escuchando. Él es más importante que el que está hablando. Por lo que veo, eres negativo. Primero necesitas una transformación hacia la positividad. De decir no, debes pasar a decir sí. Debes mirar la vida con una actitud afirmativa, y con una actitud afirmativa esta misma. Tierra se transforma totalmente. Solo entonces, cuando has alcanzado una actitud positiva, puedes dar un salto hacia la no elección. Y eso será fácil, muy fácil. A la desdicha no se puede renunciar. Es difícil. Te aferras a ella. Solo se puede renunciar a la felicidad, porque entonces sabes que cuando renuncias a lo negativo ganas lo positivo y una felicidad positiva. Renuncias a lo negativo y ganas la felicidad.
Solo renunciando a lo negativo alcanzas la felicidad. Si renuncias ahora a esta felicidad, también a esta mente positiva, abres las puertas de lo infinito. Pero primero debes percibir lo positivo. Solo entonces, puedes dar un salto. Siguiente pregunta. Explicaste que en este mundo de Maya, la conciencia interna del buscador es su único centro real. Con este punto de referencia, explica, por favor, la importancia y el papel del gurú en este mundo de Maya. Este mundo de Maya no es un mundo de Maya para ti. Es muy real, y el papel del gurú es mostrarte que no es real. Es real para ti, así es que ¿cómo vas a pensar que es irreal? Solo puedes pensar sobre la irrealidad si tienes un vislumbre de lo real. Solo entonces puedes comparar. Este mundo no es Maya, ilusorio, para ti. Has oído, has leído que este mundo es Maya, y puede que lo hayas memorizado como un loro, de modo que tú también puedes llamar ilusorio a este mundo. Todos los días viene a mí alguien que llama ilusorio a este mundo y luego dice, mi mente está muy irritada. Estoy muy tenso, así que dime cómo lograr la paz. Y este mundo es ilusorio. Si este mundo es ilusorio, ¿cómo va a estar tensa tu mente? Si has llegado a saber que este mundo es ilusorio, el mundo habrá desaparecido, y con él toda su desdicha. Pero la mente aún está ahí. No sabes que este mundo es ilusorio. Por la mañana, cuando ha desaparecido el dormir, y con él el sueño, ¿estás preocupado por el sueño? ¿Te preocupa que en el sueño te sintieras enfermo o incluso que estuvieras muerto? Mientras el sueño estaba presente, estabas preocupado, estabas enfermo, pedías un médico, alguna medicina. Pero por la mañana, en el momento en que no estabas dormido y el sueño había desaparecido, no estabas preocupado. Ahora sabes que era un sueño, y que no estás enfermo. Si alguien viene a mí y dice, sé que era un sueño que estaba enfermo, pero ahora dime una cosa, ¿dónde puedo conseguir la medicina para curarme a esa enfermedad? ¿Qué mostrará eso? Mostrará que todavía está dormido. Mostrará que aún está soñando. El sueño aún está presente. En India, esta manida perorata de que el mundo entero es ilusorio ha penetrado hondamente en la mente, pero en el centro falso. No es un crecimiento. Hemos oído a los Upanishads, los Vedas y los Rishis han estado diciendo durante siglos que el mundo es ilusorio. Han propagado la idea tan contundentemente que los que están dormidos y soñando piensan que están despiertos. El mundo entero está dormido, pero su desdicha muestra que el mundo es real, su angustia muestra que el mundo es real. El papel del gurú es darte un vislumbre de lo real. No una enseñanza, sino un despertar. El gurú no es un profesor, el gurú es el que te despierta. No tiene que darte doctrinas. Si te da doctrinas, es un filósofo. Si habla de que el mundo es ilusorio y argumenta y demuestra que el mundo es ilusorio, si discute, debate, si te da una doctrina intelectualmente, no es un gurú, no es un maestro. Puede que sea un profesor de una doctrina particular, pero no es un maestro, no es un gurú. Un gurú no da doctrinas. Da métodos que te pueden ayudar a dejar de dormir. Es por eso que un gurú siempre perturba tus sueños, y es difícil vivir con un gurú. Es muy fácil vivir con un profesor, porque nunca te perturba. Más bien, sigue incrementando tu acumulación de conocimientos. Te ayuda a ser más egotista. Te hace más erudito. Tu ego se siente más satisfecho. Ahora sabes más, puedes discutir más. Te puedes enseñar a ti mismo, pero un gurú siempre es un perturbador. Perturbará tu sueño y tu dormir, y puede que hayas estado soñando un sueño muy bonito. Puede que te estés dando un viaje muy bonito. El gurú lo perturbará, y tú te enfadarás. Un gurú siempre está en peligro por parte de sus discípulos. Pueden matarlo en cualquier momento, porque perturba. En eso consiste su trabajo. No te puede ayudar a ser tú mismo tal como eres, porque eres falso. Tiene que destruir tu identidad falsa. Es doloroso. Por eso, a menos que haya un amor muy profundo, el trabajo es imposible. Es necesaria una intimidad muy profunda. De lo contrario habrá odio. De manera que un gurú no puede permitirte que estés cerca de él a menos que te hayas entregado. De lo contrario te convertirás en un enemigo. Un gurú solo puede trabajar con tu entrega total, porque es una cirugía espiritual. Forzosamente, habrá mucho sufrimiento para el discípulo, y si no está en una intimidad profunda con el gurú, es imposible. No está preparado para sufrir tanto.
Ha venido en busca de la dicha y el gurú le da sufrimiento. Ha venido a sentir euforía, y el gurú crea un infierno para él. Al principio habrá infierno, porque tu imagen será destrozada, tus expectativas serán destrozadas. Todo lo que has sabido, tendrás que tirarlo. Todo lo que eres, él lo deshará. En realidad, estás pasando por una muerte. En India, en la antigüedad, decíamos Acharya Mrityu. Significa que el maestro, el gurú, es una muerte. Lo es. Y a no ser que confíes en él tan totalmente, esta operación quirúrgica es imposible, porque al principio habrá sufrimiento. Tu angustia saldrá a la luz. Todos tus infiernos reprimidos serán revelados. Y solo si crees, si tienes fe y confianza profundas en él, puedes permanecer con él. De otra forma te escaparás, porque este hombre te está perturbando completamente. Así que, recuerda, el trabajo del gurú, su papel, es hacerte consciente de tu falsedad, y a causa de tu centro falso tu mundo es falso. El mundo no es realmente ilusorio, no es maya. Es maya porque tus ojos son ilusorios. Están llenos de sueños. Proyectas tus sueños por todas partes, y la realidad queda falsificada. El mismo mundo se volverá real cuando tus ojos sean reales. Cuando el centro falso se rompa y estés enraizado de nuevo en tu centro real, en tu ser, este mundo se convertirá en el nirvana. Los maestros Zen han estado diciendo continuamente que este mundo es nirvana, este mundo mismo es moksha, liberación. Es solo una cuestión de ojos. Con ojos falsos todo queda falsificado. Con ojos reales todo es real. Tu entidad falsa crea un mundo falso en torno a ti. Y no pienses que todos ustedes viven en un solo mundo. No pueden. Cada uno vive en su propio mundo, y hay tantos mundos como mentes, porque cada mente crea su propio mundo, su propio ámbito. Incluso si estás viviendo en una familia, el marido vive en su propio mundo y la mujer en su propio mundo, y hay choques todos los días entre estos dos mundos. Nunca se encuentran. Chocan. El encuentro es imposible. Con la mente no puede haber ningún encuentro. Solo choque, conflicto. Cuando no hay mente, puede haber un encuentro. La esposa vive en su propio mundo, en sus propias expectativas. Para ella, el marido no es el marido real que hay en el mundo, sino solo su propia imagen. El marido vive en su propio mundo, y la esposa real no es su esposa. Él tiene una imagen de una esposa, y cada vez que esta esposa no está a la altura de su imagen, hay lucha, conflicto, ira, odio. Él ama a su propia imagen de una esposa, y la esposa ama a su propia imagen de un marido, y ambas son ilusorias. No existen en ninguna parte. Esta esposa real existe y este marido real existe, pero no se pueden encontrar porque entre estas dos personas reales están la esposa irreal y el marido irreal. Siempre están ahí. No permitirán un encuentro de las personas reales. Todo el mundo está viviendo en su propio mundo, en sus propios sueños, expectativas, proyecciones. Hay tantos mundos como mentes. Esos mundos son ilusorios, maya. Cuando tu centro falso desaparece, el mundo entero cambia. Entonces es un mundo real. Entonces ves por primera vez las cosas como son. Entonces no hay desdicha, porque con la ilusión desaparecen las expectativas, y con la realidad no puede haber desdicha. Entonces uno llega a percibir. Es así. Los hechos son los hechos. Con ficciones hay problemas, y las ficciones nunca te permiten conocer los hechos. Estas ficciones de la mente son maya. El papel del gurú es destrozar las ficciones para que los hechos estén disponibles para ti y tú estés disponible para los hechos. Esta factualidad es verdad. Una vez que conozcas esta factualidad, incluso el gurú será diferente. Si vas a un gurú ahora, vas con tu propia imagen de él. Alguien viene a mí. Viene con su propia imagen de mí. Y, entonces, si no me avengo a su imagen, está en dificultades. Pero ¿cómo voy a avenirme a su imagen? Y si trato de avenirme a la imagen de todos, estaré hecho un lío. Y cada discípulo piensa que yo debería ser de tal y cual manera. Tiene su propio concepto de un gurú. Si no estoy cumpliendo con sus conceptos, se siente frustrado, pero así es como va a ser. Un discípulo viene con una mente, y este es el problema. Tengo que cambiar su mente, destruirla. Viene con una mente y me mira también con su mente. Me estuve hospedando con una familia. La familia era jaina, de manera que no comían por la noche. El anciano de la familia, el abuelo, me apreciaba mucho. Nunca me había visto, y vino a verme.
Era muy anciano, e incluso salir de su habitación le resultaba difícil. Tenía 92 años, y vino a verme. Le dije que yo podía ir a su habitación, pero él dijo: no. Yo te respeto muchísimo. Yo iré. Así es que vino, y me estuvo alabando mucho. Decía: eres como un Tirthankara, como el más elevado de la mitología jaina, Mahabharata. Los maestros más insignes se conocen como Tirthankaras, así que decía: eres como un Tirthankara. No dejaba de alabarme, y entonces llegó el atardecer y descendió la oscuridad. Vino alguien de la casa y dijo: se está haciendo tarde. Ven a cenar. Así que dije: espera un poco a que acabe este anciano. Que diga todo lo que quiera decir y entonces iré. El anciano dijo: ¿qué estás diciendo? ¿Vas a comer por la noche? Yo dije: a mí no me parece mal. Así es que él dijo: retiro mis palabras. No eres ningún Tirthankara. Una persona que ni siquiera sabe que comer por la noche es el mayor pecado, ¿qué va a saber? Ahora este hombre no quiere tener ningún encuentro conmigo. Imposible. Si yo no iba a comer por la noche, era un Tirthankara, un gran maestro. Todavía no había comido. Solo había dicho que no me importaba comer por la noche, y de repente ya no soy un Tirthankara. El anciano me dijo: he venido a aprender algo de ti, pero ahora es imposible. Ahora me parece que debo enseñarte algo. Cuando este mundo se vuelve una ilusión, tu gurú también forma parte de ella y desaparece. Por eso, cuando el discípulo despierta, no hay gurú. Esto parecerá muy paradójico. Cuando el discípulo realmente despierta, no hay gurú. Hay bellas canciones de Sarada, un místico budista. La línea final de todas las canciones es: y Sarada desapareció. Él enseña algo. Da enseñanzas. Dice: no existe ni el mundo ni el nirvana, ni lo bueno ni lo malo. Ve más allá, y Sarada desaparece. Ha sido un enigma. ¿Por qué dice siempre y Sarada desaparece? Si realmente alcanzas la canción, todo lo que ha dicho, no existe ni lo bueno ni lo malo, ni el mundo ni el nirvana. Si el discípulo despierta realmente a esto, Sarada desaparecerá. ¿Dónde estará el gurú? El gurú formaba parte del mundo del discípulo. Ahora no habrá ninguna entidad como el gurú y el discípulo. Se habrán hecho uno. Cuando el discípulo despierta, se convierte en el gurú, y Sarada desaparece. Entonces el gurú ya no existe. Incluso el gurú forma parte de tu sueño, de tu mundo ilusorio. Pero debido a esto surgen muchos problemas. Krishnamurti va diciendo que no hay ningún maestro, y tiene razón. Esta es la verdad suprema. Cuando has despertado, tú eres el maestro y no hay ningún otro maestro. Pero esta es la verdad suprema, y antes de que esto suceda, el maestro existe porque el discípulo existe. El discípulo crea al maestro. Es la necesidad del discípulo. Así que recuerda esto. Si encuentras un mal maestro, mereces un mal maestro. Por eso encuentras un mal maestro. Un mal discípulo no puede encontrar un buen maestro. Tú creas tu maestro. Un pequeño maestro o un gran maestro depende de ti. Encontrarás a la persona que merezcas. Si encuentras a una persona errónea, eso se debe a ti. Tú eres responsable, no la persona errónea. El gurú también forma parte de tu mente, forma parte del mundo de sueños. Pero a menos que despiertes, necesitarás a alguien que te perturbe, alguien que te ayude. Este alguien es un gurú si te da métodos. Es simplemente un profesor si solo te da doctrinas, principios, enseñanzas, pero puede que lo necesites ahora mismo. Considéralo de esta manera. Incluso en un sueño hay algo que te puede ayudar a salir de él. Puedes intentarlo justo mientras te estés durmiendo. Sigue repitiendo en la mente: cuando haya un sueño, mis ojos se abrirán. Durante 3 semanas, sigue repitiéndolo continuamente cuando estés durmiéndote. Cuando haya un sueño, mis ojos se abrirán. De pronto me despertaré. Y te despertarás. Incluso de un sueño te puedes despertar con un cierto método. Justo cuando te estés durmiendo, dite a ti mismo. Si te llamas Ram, di: Ram, despiértame a las 5 de la mañana. Repítelo 2 veces, y luego duérmete en silencio. Tarde o temprano le cogerás el truco. A las 5 en punto alguien te despertará. Incluso en sueños, incluso dormido, se pueden usar métodos que te despertarán. Lo mismo sucede con el dormir espiritual en que te encuentras. Un maestro puede darte métodos que serán beneficiosos para esto.
Entonces, siempre que estés cayendo en un sueño, los métodos no te dejarán caer, o siempre que hayas caído en un sueño, de pronto te despertarás. Cuando este despertar se vuelve natural para ti, no hay necesidad del gurú. Cuando has despertado, el gurú desaparece, pero aún sentirás gratitud por el gurú, porque te ha ayudado. Sariputta era uno de los discípulos más ilustres de Buda. Se iluminó por derecho propio. Se convirtió él mismo en un Buda. Entonces Buda le dijo a Sariputta: ahora puedes irte. Mi presencia ya no te es necesaria. Tú mismo te has convertido en un maestro por derecho propio, así que vete y ayuda a otros a salir de su sueño. Sariputta, cuando iba a dejar a Buda, le tocó los pies. Alguien le preguntó a Sariputta: tú mismo te has iluminado, así que ¿por qué tocas los pies de Buda? Sariputta dijo: ya no hay necesidad de tocar sus pies, pero esta situación solo pudo suceder debido a él. Ya no hay necesidad, pero esto solo pudo suceder gracias a él. Sariputta se fue, pero donde quiera que estaba, por la mañana se postraba en la dirección en la que estaba Buda. Al atardecer se postraba, y todo el mundo le preguntaba: ¿qué estás haciendo? ¿Ante quién te estás postrando? Porque Buda estaba muy lejos, a millas de distancia. De modo que incluso cuando el profesor desaparece, cuando el gurú desaparece, el discípulo siente una profunda gratitud, la mayor gratitud que es posible. Mientras estás dormido es necesario que alguien te perturbe. Y si se lo permites a alguien, eso es lo que significa la entrega. Si dices: de acuerdo, te permito que me perturbes, eso es lo que significa la entrega. Confianza. Confianza significa que ahora, incluso si este hombre te lleva a la desdicha, estarás dispuesto a ir. Ya no le pondrás en duda. Te lleve a donde te lleve, confiarás en él. No va a hacerte daño. Si no confías, entonces no es posible ningún avance, porque te parece que va a dañarte. Te parece, en tus propios términos, que te va a hacer daño de muchas maneras, y si piensas: tengo que protegerme a mí mismo, ya no es posible ningún trabajo. Si desconfías de tu cirujano, no le permitirás que te haga perder la consciencia. No sabes qué va a hacer, y dirás: realiza la operación, pero déjame estar consciente para que pueda ir viendo lo que estás haciendo. No puedo fiarme de ti. Confías en tu cirujano. Te pone inconsciente porque las cosas son de tal manera que en tu estado consciente la cirugía resultaría imposible de realizar. Tu consciencia interferiría. Por eso la confianza es ciega. Eso significa que incluso estás dispuesto a quedarte inconsciente, a quedarte ciego. Estás dispuesto a seguirle donde quiera que te lleve. Solo entonces es posible una cirugía más profunda, interna. Y no es solo una cirugía física, fisiológica, sino también psicológica. Se sentirá mucho dolor, mucha angustia, porque es necesaria la catarsis y tienes que ser lanzado de vuelta a tu centro, que has olvidado completamente. Hay que llevarte de vuelta a tus raíces, que has dejado atrás a kilómetros de distancia. Esto va a ser arduo y difícil. Incluso lleva años. Pero si el discípulo está dispuesto a entregarse, puede suceder incluso en segundos. Depende de la intensidad de la entrega. Se pierde un tiempo innecesario porque el gurú tiene que ir despacio, despacio, para que estés preparado para confiar más, y tiene que hacer muchas cosas innecesariamente solo para crear confianza. Solo para realizar la cirugía tiene que crear innecesariamente muchas cosas que pueden ser descartadas. No hay necesidad de perder tiempo y energía en ellas, pero son necesarias solo para crear confianza. He mencionado a Sarada. Sarada es uno de los 84 siddhas, uno de los 84 místicos budistas, que lo lograron. Sarada dice a esos discípulos que se han convertido en maestros: comportaos de tal forma que otros puedan confiar en vosotros. Ahora sé que no necesitáis ninguna moralidad. Ahora sé que no necesitáis normas. Has ido más allá, y puedes hacer lo que quieras y ser lo que quieras. Ya no hay ningún sistema, ninguna moralidad para ti. Pero comportaos de tal manera que los discípulos puedan confiar en vosotros. De modo que los grandes maestros se han comportado de forma que la sociedad les apruebe. No es porque necesiten comportarse a esa manera. Es solo algo necesario para crear confianza. Así es que si Mahavira se comporta según la pauta que los jainas han establecido, no es porque haya ninguna necesidad interna. Se comporta de esa manera para que los jainas le puedan seguir y hacerse discípulos, para que puedan confiar. Esa es la razón por la que surgen muchos problemas siempre que un maestro empieza a comportarse de una manera nueva.
Jesús se comportó de una manera nueva que no se conocía en la comunidad judía. No había nada de malo en ello, pero se convirtió en un problema. Los judíos no pudieron confiar en él. Sus maestros de antaño se habían comportado de otra forma y este hombre se estaba comportando de una manera diferente. No estaba siguiendo las reglas del juego, así es que no pudieron confiar en él. De modo que tuvieron que crucificarle. ¿Y por qué se comportó así Jesús? Tenía India detrás. Estuvo aquí muchos años antes de aparecer en Jerusalén. Le habían enseñado aquí, en un monasterio budista, y trató de seguir reglas budistas donde no había una sociedad budista. Se estaba comportando en una comunidad judía como si estuviera viviendo en una comunidad budista, y eso creó todo el problema. Le mataron, le malinterpretaron, le asesinaron, y la única razón era esta: que los judíos no podían confiar en él. Un maestro, un gurú, tiene que crear muchas cosas innecesariamente en torno a él, tiene que hacer muchas cosas, solo para crear confianza. Pero incluso entonces surgen problemas, porque todo el mundo viene con sus propias expectativas. El gurú debe ser de tal o cual manera. Entrega significa que abandonas tus expectativas, dejas que el gurú sea tal como es y le permites hacer lo que quiera hacer. Incluso si el resultado es el dolor, estás listo para ello. Incluso si te lleva hacia la muerte, estás listo para ello, porque a fin de cuentas te llevará a una muerte profunda. Solo después de ella es posible el renacimiento. La resurrección solo es posible cuando tu vieja identidad ha sido crucificada.